están mis amados hermanos? Bienvenidos a nuestro devocional 88, titulado El Reino de los Cielos. Y vamos a basar nuestra lectura en Mateo 23, 13 al 39. ¿Sí? En este Evangelio de Mateo hay una palabra que se menciona que no viene en los otros tres evangelios y se refiere al reino de los cielos. Y precisamente aquí en Mateo, este evangelio, se da el mensaje de nuestro Señor Jesucristo por parte de Mateo y lo trata como a un rey, ¿sí? Y por eso se menciona aquí eso de el reino de los cielos. Y en los otros evangelios no se menciona así como reino de los cielos, sino se menciona como reino de Dios. Y los que no conocen muy bien cómo están estructurados los evangelios pudieran decir que hay una diferencia ahí. ¿Por qué en Mateo se menciona reino de los cielos y por qué en los otros evangelios es reino de Dios? Bueno, pero la diferencia es muy sencilla. Es que el evangelio de Mateo está dirigido a los judíos, a los hebreos, y el reino de los cielos por eso está en hebreo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se entendiera por parte del pueblo hebreo, ¿sí? Y el reino de Dios, que se utiliza en los otros tres evangelios, es en la forma griega, ¿sí? Es el lenguaje griego. En aquel entonces se utilizaban tres idiomas. Estaba el latín, el griego y el arameo. Y el arameo es el que más se utilizaba por parte de allí en Palestina. El reino de Dios, ¿sí? Recordemos que es el dominio, la soberanía y la autoridad de Dios, ¿sí? Y en el versículo 13 del capítulo 23 dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, ¿sí? Había una molestia muy grande por parte del Señor Jesucristo. Imagínense, para llamarles de esta manera a los religiosos de aquel entonces, que eran muy venerados por las personas, ¿verdad? Había una molestia muy grande porque no le estaban dando la importancia debida al reino de Dios, cuando este tema y este ministerio era el trabajo principal de nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra. Él vino y dijo: arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado, ¿sí? Entonces, si los fariseos y los escribas no le estaban dando la importancia debida al reino de Dios, imagínense que estaban haciendo a un lado prácticamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la molestia de nuestro Señor Jesucristo contra ellos, que les llama hipócritas, ¿verdad? Que no los dejan entrar. Hipócritas, porque devoráis las casas, y varias veces les dice esta palabra, ¿verdad? Que ellos se ofendían grandemente, ¿verdad? Pero eran la verdad. Estaban haciendo a un lado el plan de Dios para las personas y no les daban ese lugar que debería de tener. Ahora, el problema de los religiosos de aquel entonces, de los escribas y de los fariseos, es que no consideraban el plan glorioso de Dios para el hombre, ¿sí? Pero actualmente en nuestro tiempo está sucediendo lo mismo. Hay muchas personas que no conocen el plan de Dios, ¿verdad? Perdón. Hay muchas personas que tienen diferentes religiones, ¿sí? Hay muchas personas que no están disfrutando la plenitud de vida que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y es que hay no solo estos obstáculos externamente, sino internamente hay otros obstáculos que hay en nuestra vida. Por ejemplo, los religiosos de aquel entonces, los escribas y los saduceos, estaban llenos de soberbia, estaban llenos de orgullo, ¿sí? Y de eso también debemos de cuidar nosotros, que no estemos llenos de soberbia en el ministerio que estamos haciendo, que no estemos llenos de orgullo por nosotros conocer la verdad, sino que demos nosotros la oportunidad, ¿verdad?, para aquellos que no conocen aún el plan de Dios y puedan conocer
y entrar al reino de Dios. Porque esa es la buena noticia que nosotros tenemos que proclamar en este tiempo, ¿verdad? Y en esta mañana la palabra que el Señor nos apercibe es que nosotros dejemos, ¿verdad?, que no haya ningún obstáculo en nuestra vida, tanto en lo interior, ¿verdad?, que estemos libres de soberbia, de rencor, de orgullo, de resentimiento, que no haya ningún obstáculo para que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida. Y externamente, ¿verdad?, también que no haya ningún obstáculo para que nosotros podamos conocer el reino de Dios a plenitud y entrar en él. Porque hay muchas cosas que aún no conocemos, ¿verdad? Pero aún nosotros conocemos la Escritura, ¿verdad? Y conocemos las cosas del reino. Pueden ocurrir algunas cosas en nuestra vida para que nosotros no identifiquemos o no entremos al reino de Dios, ¿verdad? Y esas cosas deben de ser quitadas de nuestra vida para que nosotros podamos disfrutar a plenitud aquellas cosas que ya hemos sido heredados y que ganó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor que Él nos ayude, ¿verdad?, a ser obedientes a su palabra? Que no haya en nosotros, ni interiormente ni externamente, cosas que nos impidan que podamos entrar al reino de Dios. Padre amado, te damos gracias por el privilegio que nos das de darnos a conocer tu palabra y por medio de ella, Señor, conocer que tú tienes un plan maravilloso para nosotros. Pedimos, oh Dios, por aquellas personas que no te conocen y que no han conocido el plan maravilloso que tienes para ellos. Pedimos, oh Dios bendito, que los alcances en tu misericordia y les permitas entrar en tu reino. Gracias porque así lo hiciste con aquel ladrón que había sido crucificado contigo y que en el último momento él pudo ser salvo y entró en tu reino. A nosotros, Señor, que conocemos de tu palabra y que ya te hemos conocido, ayúdanos a vivir esa vida abundante, esa vida plena, para que podamos disfrutar no solamente cuando lleguemos allá contigo esta vida abundante, sino aquí en la tierra, que podamos disfrutarla y que podamos tener esa pasión también para compartir esas buenas nuevas que nos has dado con aquellos que no te conocen. Te damos gracias por todo, por tu palabra en este momento, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y sigamos leyendo nuestra Biblia, siguiendo el plan que tenemos.